Bueno, hola a todos. Les voy a mandar este video con la explicación teórica del tema que corresponde a la clase de hoy, que es el cuento fantástico. Bueno, ¿cómo reconocemos un cuento fantástico? En principio lo que tenemos que tener en claro es que son narraciones ficcionales, es decir, que son relatos inventados. Estas historias comienzan con una situación cotidiana o verosímil, es decir, similar a un cuento realista. Esta situación cotidiana es interrumpida por un hecho extraño o sobrenatural, es decir, que irrumpe un hecho sobrenatural en esta situación de verosimilitud. Y lo que tiene de característico este hecho extraño o sobrenatural es que a lo largo del cuento, de la narración, no se explica. No se puede explicar de manera racional o de manera lógica. Estas situaciones que generan una duda en los lectores y también en los personajes, y esa duda no se resuelve. Es decir, irrumpe un hecho sobrenatural que no tiene una explicación lógica y que a su vez no sabemos por qué ocurrió. ¿Qué recursos son característicos de estos cuentos? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que son recursos que se utilizan habitualmente, pero no quiere decir que todos los cuentos fantásticos que leamos van a tener estas características. Uno de los primeros recursos es que el protagonista suele estar solo o sola cuando el hecho extraño ocurre. Es decir, no hay testigos de esta irrupción de lo sobrenatural. Otro de los recursos es que los demás personajes de la historia, los que no son el protagonista, no comparten las percepciones del protagonista. O sea que, ¿qué sucede? Empieza a ocurrir una situación como de que el protagonista tiene un montón de percepciones o de sensaciones que los demás no comparten. Estos hechos extraños suelen presentarse en lugares solitarios y en lugares sombríos, es decir, lugares oscuros o en horarios como el atardecer o la noche, en los que hay más oscuridad. Otro de los recursos que se utiliza mucho es el de las imprecisiones temporales y espaciales. Nunca queda bien claro dónde está ocurriendo exactamente el hecho o en qué momento exactamente es que ese hecho está ocurriendo. ¿Qué genera esto? ¿Qué tiene como consecuencia? Que se crea una atmósfera de irrealidad. Por último, otro de los recursos que se utilizan es el de las expresiones que manifiestan desconcierto del personaje. Acá tenemos que tener en cuenta lo que les dije anteriormente, que la duda o la vacilación nos queda tanto a los lectores o lectoras como a los personajes. Entonces, recapitulando, en los cuentos fantásticos el narrador nos va a presentar un mundo que es familiar, que es verosímil, que nos es cotidiano, en el que irrumpe algo extraño o algo inquietante y que nos genera una sensación de inseguridad. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por un lado vamos a leer un fragmento de Isera, que es un cuento de Silvino Ocampo, y por el otro un cuento muy famoso de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada. Dice, Isera consideraba a las muñecas como rivales, no las aceptaba ni de regalo, solo quería ocupar el lugar que ellas ocupaban. Como era testaruda, se mantuvo firme en sus gustos. Esta particularidad de su carácter, o más de su estatura, que era muy por debajo de la normal, llamaba la atención. La niña iba siempre con su madre a mirar, porque eran pobres, y no a comprar juguetes. El jefe de la sección muñecas, Darío Cuerda, permitía que Isera se acostara en la diminuta cama, se mirara en el diminuto espejo del armario y se sentara en la silla, frente a la mesa de vestir, para peinarse el pelo, como lo hacía una señora que vivía frente a su casa. Bien, este es un fragmento de Isera. Y acá, ¿qué es lo inquietante? ¿Qué es lo que nos provoca incertidumbre? Bueno, ¿cómo es que esta niña Isera puede ser tan pequeñita? Y no hay una explicación lógica del tamaño de la niña. Pasamos al fragmento de Casa Tomada. Dice, Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado, y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene,
Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Bien, acá, entonces, la incertidumbre es estos seres que aparecen de golpe en la casa y que ellos tienen que dejarles una zona de su casa. Y nunca se explica bien quiénes son estos seres, por qué aparecieron, por qué ellos no luchan, por qué se resignan, por qué les dejan esa parte de la casa. En este ejemplo anterior es importante resaltar que más allá del tema que se trata en el cuento fantástico, lo importante también es el modo en el que se trata el tema. Bien, por último tenemos algunos ejemplos de cuentos fantásticos como son Carta a una señorita en París de Cortázar, El encuentro de Borges, Mariposas de Samantha Schweblin y El espejo desordenado de Manuel Mujica Lainez. Bueno, como siempre les digo, cualquier duda que tengan me escriben y tratamos de solucionar las dudas, ya sea para los cuentos literarios o para la parte teórica. Les mando un saludo y nos comunicamos la clase que viene.